La cultura suena fuerte en Santa Cultura. Dentro de la tradición oral de Oaxaca siempre tenemos historias que contar. Y antes los abuelos y las abuelas decían que eran historias de penas, historias de aparecidos, de ánimas que tenían que regresar del más allá. Y creo que desde niños siempre nos acostumbramos a oír ese tipo de historias, pero sobre todo de boca de nuestros abuelos. Esto es Santa Cultura y los invitamos a que se queden con nosotros, ya que el día de hoy vamos a platicar acerca de un video podcast que se llama Morras Malditas y que precisamente ellas se encargan de contar historias del más allá, las experiencias que muchos, incluso artistas, periodistas o personajes de la vida pública, ellas han entrevistado y les han revelado muchos relatos interesantes que ustedes tienen que escuchar. Pero para ello, esta tarde los saluda en este micrófono José Luis Pérez Cruz y también quiero que compartan esta entrevista a través de las redes sociales de Santa Cultura y en esta mesa recibimos en esta tarde-noche a Yanis Yamaldo. Bienvenidas a Santa Cultura. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentas. Sabemos de que su presencia en Oaxaca se debe a que presentaron un espectáculo. Si nos quieren contar un poquito acerca de esta velada de historias paranormales en compañía de quienes se atrevieron a acudir. Quien no le da miedo el terror. Pues fíjate que vinimos aquí a Oaxaca a dar nuestro primer show. Estábamos muy contentas porque nosotras en el podcast siempre decimos que aquí en Oaxaca todo pasa. Tenemos muchísimas historias oaxaqueñas de diferentes áreas, de diferentes lugares y nos parece increíble eso. No habíamos podido venir y en esta ocasión vinimos a festejar nuestro 4º aniversario con un show llamado Seres de Bajo Astral. ¿Seres? De bajo astral. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Pues como estas historias que tienen que ver como con posesiones, demonios, objetos embrujados, cosas que tengan que ver con santos, pero a lo mejor tú piensas que es así, pero luego no, como que más denso, ¿no? Sí, denso. Entonces estuvo muy locochón porque pues es muy interesante ver la reacción del público. ¿Cómo es posible que la gente, que ahorita se diría, ay no, a nadie le gusta poner atención a las cosas, la gente está tan atenta a una historia sobrenatural que tú le estás contando, ve sus expresiones, cómo se espantan, cómo cierran los ojos? Para nosotras ha sido todo un descubrimiento, pues comprobar todo esto en público, ¿no? Cuando vamos a un show, les contamos historias y la gente súper volada y al final dice, no, me espanté. Le decía a la Maldo que fue una prima mía y al otro día me escribe su mamá y me dice, oye, no pudo dormir Jenny porque sí se espantó en el show. Y yo digo, a huevo, increíble, lo logramos. Bueno, es que son cosas que supuestamente nos dan miedo, pero nos causan mucha inquietud, mucho morbo y queremos estar escuchándolo, aunque en el fondo decimos no, pero sí. Entonces tenemos una lucha constante y estas historias por lo regular se cuentan en la noche, creo que saben más sabrosas, ¿no? Sí. Aunque fíjate que nos ha pasado también que muchas personas que nos escuchan dicen, yo las oigo haciendo los lonches, lavando los trastes, cuando me voy a trabajar en la mañana, en carretera, 5 de la mañana, 6 de la mañana, porque de noche me da miedo y nosotros, oye, ajá. Le dicen la luz celestial. Yo les escucho cuando ya hay luz porque si no, qué miedo. Ajá. Sí. Sí, pero imagínate escucharlo en la noche en tu casa y que estés solo o sola, no. Pues sí se vuelve un martirio, ¿no? Sí. Y ya cualquier ruidito ya piensas que algo se pasó del podcast a la realidad. Ajá. De hecho hay mucha gente, mucha bandita que nos escucha, que nos pone de que, las extrañaba, había tenido que dejar de escucharlas un tiempo porque me empecé a sugestionar y empezaron a pasar muchas cosas y me dio mucho miedo, entonces paré de escucharla. Y nosotros de que, oye, aunque no nos escuches, ponle play. Ajá, sí, de fondo, aunque sea. ¿Tú crees? Son 4 años de este video podcast que han estado haciendo. Hace rato, antes de entrar al aire, me comentaban de que, bueno, las historias de terror, de horror, de aparecidos, de ánimas, siempre las han contado al menos en los micrófonos, en la radio, que también es un medio muy interesante para contar historias de terror, y ahora el podcast, siempre le habían contado hombres, no mujeres. Así es. Cuéntenme cómo es que surge esta idea y cómo les ha ido en el consumo
Ok. de audiencias. Fíjate que fue muy interesante porque esto empezó en la pandemia. Maldo toda su vida se ha dedicado a producción, a el diseño, ¿no? Como que ella tenía toda esta parte como de ese lado. Yo toda la vida me dediqué al periodismo, yo fui reportera muchos años y por azares del destino nos conocemos, tenemos una amiga en común. Y pues en pandemia un día me escribe la Maldo así como de que, oye, ¿tú tienes historias de duendes? Yo me quería asustar. Ajá, Yo, así de pronto. Y yo, sí, porque en ese momento me acordaba de una que ahorita no me acuerdo cuál te conté, pero así me acuerdo que a la Maldo le encantó y me dijo, ¿y tienes más? Y yo, claro, güey, en Oaxaca hay un montón de historias sobrenaturales. Y me dice, oye, pues hay que vernos y no sé qué. Y nos reunimos a contar historias de fantasmas. Yo sí tatuaba y aparte. Ah, sí, y Maldo estaba aprendiendo a tatuar, entonces me dijo, oye, pues vamos a intercambiar tatuajes por historias, y yo, a huevo, que sí, que no sé qué. Pues ahí nos empezamos a reunir, y luego empezó esta reflexión de, oye, no hay morras contando historias de terror. Nosotras veníamos de la escuela de La Mano Peluda, nos encantaba Juan Ramón Sáenz, crecimos con él, era un gran programa, y dijimos, no hay voces de mujeres contando historias, ¿por qué no ser las primeras en hacerlo, ¿no? No conocíamos a otras mujeres que lo hicieran, ¿no? Entonces, pues nos aventamos, creamos el concepto, nos lanzamos a hacer un primer capítulo. Yo tenía muchas reservas, le dije a Maldo, híjole, yo creo que hay que regrabarlo porque no sé qué tan bien quedó. Y la Maldo, está increíble, me divertí mucho, y así. Sí, la verdad es que fue también... nosotros sentimos que fue muy genuino todo y por eso también todo fluyó o ha seguido fluyendo de esa forma. Porque también... No sé, o sea, unimos ciertas cosas como esta onda de amistad, de contarnos cosas en chismecito, de justo estás platicando con tu amiga y te están contando un chisme sobrenatural de alguien que vio un ser o tuvo una super pesadilla o algo así, ¿no? Y mucha gente de la audiencia nos escribe y nos dice, es que para mí cuando las escucho es como si estuvieran realmente ahí, y hay veces que yo les contesto a lo que están diciendo, y cuando nos han podido conocer en shows o algo así, que es que se me hace bien raro porque sí me están contestando, así como que se hace esta onda de platicar pues entre amigas, y aparte obviamente de contar las historias, reflexionamos respecto a ellas desde esta visión femenina, que también es un ángulo que no se había tocado, pues. Y lo que hemos descubierto también es que ha generado Morras Malditas una cosa bien interesante. A nuestros shows van muchas mujeres con sus mamás, con sus abuelas. Muchas amigas de pronto se nos acercan y, por ejemplo, Lía, ¿no? Una morra de Tijuana, una amiga que conocimos hace poco, nos dice, oigan, a raíz de su podcast, fui con mi mamá y le pregunté si tenía historias sobrenaturales. ¿Y qué creen? Estuve horas platicando con ella de cosas que ella vivió en su infancia y que yo no sabía. O sea, que jamás se me había ocurrido preguntarle y que ahora tengo un montón de historias que ella me platicó. Y eso mismo ocurre con un montón de familias que a raíz de Morras han ido, porque siempre dejamos esa tarea de que por favor ve y pregunta, no dejes que esas historias de fantasmas de los pueblos de tus familiares se mueran, ¿no? Porque si no, ¿quién las va a contar? ¿Quién los va a recordar? Entonces, como que sí hemos visto que mucha gente hace eso y eso ha nutrido también el podcast. Y bueno, también qué tanto la imagen femenina protagoniza historias de terror. Aquí en Oaxaca hay un personaje que es muy famoso y que muchos se pelean su origen, porque que es la Matlacigua. Y hay un cronista que dice que la Matlacigua es de Talía de Castro de la Sierra. ¿A poco? Pero pues la Matlacigua aparece en todos lados, Como la en Llorona. todas las regiones. Ajá. Y hay muchas historias también de terror que han sido regionalizadas, es decir, puede alguien decir, esto pasó en Nogales, pero también pasó en Mérida, pero también pasó en Jalapa, Veracruz o en Colima. Entonces también las historias se van tropicalizando, Claro. pero es la misma historia. Como por ejemplo la mujer cabeza de caballo, que hay manifestaciones en México, en distintos estados del país, pero también por ejemplo, creo que tu amiga de Venezuela, una amiga tuya nos contó también que se manifiesta en Venezuela, y gente de distintos otros, o sea, Colombia, y así nos han dicho, aquí también está, aquí también existe. Se llama de esta forma, ¿no? Ajá. Sí. Que eso es justo lo como que interesante de todo, porque al final, como dices, a lo mejor la entidad se parece aquí o en Sonora o así, pero a lo mejor allá le llamamos distinto. Uh-huh. Entonces ahí piensas que es otra cosa, pero en realidad es lo mismo. Y es muy interesante, es como el folclore de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también que tanto la mujer protagoniza, bueno, no la mujer, sino más bien la imagen femenina, ¿no? Porque puede haber el charro negro,
puede haber hombres que sean los entes diabólicos o las ánimas, pero que tanto aparece una mujer protagonizando una historia de ese tipo. Fíjate que una de mis historias favoritas para contar y que tiene que ver con mi familia es de una entidad femenina precisamente que se llama Ñayucu. En mixteco Ña es señora y Yucu es monte o montaña, ¿no? Entonces es la señora del monte. Cuando yo era niña, mi familia pues era la primera generación que salía del pueblo y se iba a vivir, en este caso a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Yo fui la primera generación que nace ya en la ciudad. Entonces todas las reuniones terminaban o culminaban contando historias del pueblo, ¿no? Siempre un poco a modo de añoranza, pero también lo que ellos decían que habitaba la montaña y siempre Ñayucu estaba presente. ¿Y quién es Ñayucu? Bueno, esta mujer que se viste a usanza de la comunidad, una mujer que trae sus trenzas con listones, que trae una blusa bordada, falda larga, rebozo, que normalmente la ves andando en la montaña, pero cuando te acercas un poco más a ella o ella se acerca a ti, te das cuenta que hay algo que impide que sea 100% humano, y es que esta mujer no tiene rodillas. Entonces camina en el monte a manera como de un pato que se va ladeando de un lado a otro y que su objetivo es llevarte, comerte, porque ella se alimenta de las almas de grandes, pero especialmente dicen que tiene un placer por comerse las almas de los niños y perder a los niños en el monte, ¿no? Entonces dicen, cuidado si andas a deshoras o si te la encuentras, porque ella te puede llevar. Y pues a mí me fascina esa historia. Y como decías hace rato, la imagen de la Llorona, que es una aparición o una sensación que tiene eco en todo el país, ¿no? Sí. Yo recuerdo a mi abuela y a mi mamá que decían que en la casa que tenían sobre la calle de M. Bravo, cuando era en Oaxaca, pues que había pisos de tierra, ¿no? No había propiamente asfalto ni banquetas, pues oían cómo pasaba la Llorona, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones o de gente aparecida que habitaba las casas, cuando iban a vender esa casa, iban con un cliente y no podían abrir la puerta, y eran llaves de esas antiguas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se asoman para ver por qué no se abre y ven en la fuente sentada una mujer de blanco, ¿no? Entonces, eso no lo sabía. Entonces, son cosas que han estado muy cerca y que tal vez cuando las ciudades eran menos pobladas, se podían dar ese tipo de sensaciones, energías, a comparación de hoy en día. Menos ruidosas también. Menos ruidosas, así como que te daba más tiempo para el susto, para el espanto, ¿no? Sí. ¿Qué tanto han cambiado las historias? ¿Qué tanto se nutre su programa, su podcast, de historias recientes o más de historias pasadas, de otros siglos, de otros años? ¿En qué porcentaje podríamos hablar que hoy en día, en este 2025, sigue habiendo ese tipo de situaciones y la gente las está guardando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque las de antaño se guardaron y se escribieron. Sí, 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 como que las más conocidas, ¿no? Pero pues en general, como las historias que contamos nos las manda el público, pues son historias más bien contemporáneas o historias que le contaron sus mamás o abuelas. Ahí habrá alguna que otra que viene una historia de la bisabuela, pero más allá leyenda, ¿no? O más leyenda, pero sí, más allá de eso, pues no, realmente nosotras conocemos las historias porque la gente nos las manda. Entonces sí. Y de hecho ahora en las historias de la gira, que como te decía Maldo hace rato, pues traíamos como historias densas que ocurren y que están relacionadas con embrujos, maldiciones y demás. Yo conté una historia de una chica que vivió ella lo que narramos y que le empezó a pasar en 2015. De 2015 para acá era su historia de terror. Y luego Maldo contó una historia buenísima de unos compas que estábamos juntas cuando nos contaron por primera vez esa historia en Sonora y que ocurrió hace, ¿qué? 6 años, 7 años. 2011. 2011, ¿no? O sea, tampoco hace tanto tiempo. Es muy interesante porque ahorita siguen ocurriendo historias. Incluso uno creería que como ya hay más luz, más tecnología y más todo, el terror como que se ha hecho a un lado, pero fíjate que no, o sea, siguen pasando cosas y eso nos gusta, lo disfrutamos y nos encanta. Y lo interesante también es que hemos topado con mucha gente que se dice escéptico. No, yo jamás he vivido nada, yo ni creo en eso, yo nada que ver. Pero luego escucha las historias que contamos y dice, ya me acordé que una vez
tal cosa. Y siempre pasa que, no, yo no tengo ni una. Y al rato, pero sí, una vez me pasó esto. Y nos da risa también, ¿no? Todo el mundo tiene algo que contar. Exacto. Todos tenemos algo que contar y a partir de este video podcast que ustedes empezaron como Morras Malditas hace 4 años, ¿en qué momento deciden hacer un producto alternativo que se nutre también de todas las experiencias que les ha dejado este podcast? ¿En qué momento deciden hacer una gira, presentarse ya en un espacio diferente, no para grabar las historias y dispersarlas a través de diferentes plataformas virtuales, sino ya tener el contacto con la gente, que también es otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que la primera vez que fue un boom para nosotras, ¿no? Estuvimos en La Mole hace 2 años. No, más. No, ¿más? 3 años. Hace 3 años. Y hasta ese momento nosotras solamente nos juntábamos en un set y grabábamos ante una cámara. Y bueno, pues eso es una experiencia padre. Pero allí tuvimos la oportunidad de tener a la gente enfrente. Y nosotras no veíamos venir ni siquiera esa invitación, pero vimos a la gente, era muchísima gente, muy feliz, muy emocionada. Ver sus reacciones en vivo para nosotros fue una locura. Y a partir de ahí como que dijimos, está padre, la gente sí iría a un show donde les contemos historias. Y empezamos a maquilar ciertos conceptos y todo. Y ahora en octubre hicimos nuestra primer gira, que se llama Día de Muertos. Entonces todas las historias que contamos tenían que ver alrededor del Día de Muertos. No necesariamente historias terroríficas, ¿no? Porque pues es Día de Muertos, más bien es tu familiar o tu mascotita regresando, ¿no? Y entonces más bien esa gira fue una gira de llorar, porque sí, las historias eran muy tristes y la gente estaba súper encantada. Y en esta ocasión, porque debido al 4º aniversario, pues decidimos hacer esta gira, pero más densa, pues más de miedo y terror, ¿no? Creo que lo hemos logrado bastante bien. Sí. Pues realmente creo que es una fortuna el poder encontrarse, sobre todo con el video podcast, pero también con este contacto que puedan tener con la gente ya más directamente, porque de ahí surgen o evocamos el recuerdo y podemos potenciar el traer a este momento otras historias que tenemos guardadas y que a lo mejor se nos habían olvidado, pero que ustedes están provocando eso en la gente, un ejercicio de tenerlos alrededor, que es muy diferente a que te estén escuchando, ¿no? Oye, y fíjate que también una cosa que hicimos el año pasado, en algunos espacios en los que fue posible, fue hacer una fogata de historias. O sea, de verdad, en Saltillo tuvimos contacto con un compa que a través de nuestra manager Elis Páprica nos dijo, oigan, pues yo les puedo prestar una casona así en medio como de un bosque. Un bosque hermoso. Hicimos una fogata y le dijimos a la gente, tráiganse por favor su almohadita porque pues aquí va a ser todos en el piso. La gente llegó, hubieras visto el ambiente nocturno que se generó, estaba el fuego, ¿no? Así como que todos sentados alrededor, ni querían ir al baño. No, se repartió ¿Por cafecito. el miedo o porque estaban muy interesados? Del miedo, de los dos. Y nosotras siempre, a mí me mama el pan, ¿no? Entonces, desde el principio de Morra siempre ha sido como de que, güey, les mandamos pancito virtual. Y luego se ha hecho como un código entre público y nosotras. Y siempre que vamos a dar show, luego nos dicen, ¿y el pancito? Y en Ciudad de México, lo que hemos hecho es que en los shows de allá hemos hecho contacto con otros compas que nos rolan panecitos y los repartimos entre los asistentes, ¿no? Entonces, de pronto ves a 150, 250 personas con su pancito que ya les dimos y todos, sí, mi pan. Y cuando fuimos a La Mole, Fue la primera vez. fue la primera vez que dimos pancito. Entonces yo mandé traer de acá de Oaxaca 150 panes de yema chiquititos con carita de Día de Muertos. No, hombre, todos voladísimos. Entonces como que sentimos que ese es nuestro sello, ¿no? Como que hacemos que todo sea muy entre compas, como cuando te reúnes en una casa. Y eso nos ha gustado mucho porque, como decía Maldo hace rato, la gente se da cuenta de eso. No es solo formal y te voy a espantar para siempre. No, es una charla en donde te ríes, en donde a veces lloras, en donde te emocionas. Nunca nos burlamos, pero sí las emociones es muy divertida y de pronto te estás cagando de miedo, ¿no? Y de pronto dices, ay, no, qué coraje con eso que le hicieron o eso que le pasó. Y eso yo siento que es nuestro sello también. Oye, Maldo, a partir de esta experiencia, de estas reuniones ya cara a cara con el público que tal vez la sigue, ¿crees que nos habla de que hoy en día, a pesar de la tecnología, necesitamos
hablar, necesitamos reunirnos, necesitamos vernos, como lo hacíamos con los abuelos o en las sobremesas para platicar estas historias. ¿Necesitamos eso o a qué responde el éxito de poder tener estos shows? Yo creo que sí, sin duda, ¿no? Necesitamos, nos surge a todo eso, o sea, como que, claro, platicar, alejarnos un poco también de la tecnología y demás. Y aparte es mucho esta onda de que, pues, realmente una historia te habla del lugar. Y entonces ahí también conoces el lugar, no nada más es el miedo por el miedo, porque también siempre damos datitos, ¿no? Aquí también pasó esto, guaralá. Entonces como que tratamos de nutrir la historia y eso hace que la gente se quede ahí escuchando y esté atenta a lo que estamos contando. Y hemos tenido muy buenos comentarios de mucha gente que a lo mejor no nos conocía y que en show nos conocieron porque a lo mejor son los dueños del lugar o lo que sea, y nos han dicho en varias ocasiones, nunca había visto tanta gente callada. Nunca había, en este lugar no había, también, okay. O sea, como que en este lugar está acostumbrado a escuchar mucha música, ¿no? A que se presenten bandas y que sea muy ruidoso, y nosotros es realmente, o sea, es una experiencia en realidad, porque, por ejemplo, en esta gira, pues tú entras y huele a copal, porque prendemos copal y tienes un audio de fondo que es como si estuvieras pisando un bosque, y, o sea, como que hacemos toda una experiencia, ¿no? Entonces, eso implica que, pues, mucho esto de, ay, qué miedo, debería gritar, no debería gritar, y como que lo vemos en la gente también, pues, ¿no? Y para nosotros es muy interesante también la onda, porque nos llevamos con un montón de creadores de contenido y normalmente son como más de risa o, no sé, algo así, ¿no? Y cuando salen, pues toda la gente, como que mucho ruido y todo, y cuando nosotros salimos, si bien la gente aplaude y está como muy emocionada, nosotros nos quedamos en silencio. Entonces la gente como que no sabe qué hacer, y hacemos nuestro ritualito de poner nuestro cuaderno, nos servimos mezcalito, brindamos, saludamos a la gente y luego empezamos el intro. Y la gente está emocionadísima de que qué va a pasar. Sí. Entonces sí, la verdad es que a nosotros nos gusta todo eso porque es un experimento incluso para nosotros. Cada vez hemos experimentado con más cosas, hemos llevado músicos para que estén tocando en vivo mientras nosotras narramos las historias. Performance, una versadora también. Sí, o sea, como que nos gusta meter más arte dentro de lo que también estamos haciendo. Sí. Eso es un buen punto, ¿no? Involucrar el arte también, y que no únicamente sea la historia misma, pero también asociarlo, ¿no? Perfectamente todas las artes. Yanis, ¿cómo se pueden proteger ustedes, no? Porque al tocar estos temas, de alguna forma, pues llegan muchas energías, ¿no? Sí. Y también cómo proteger al público. ¿Dan algún consejo? Porque de repente, hace rato decías, ¿no, Maldo? Que alguien les dijo, pues las voy a dejar de escuchar, discúlpenme, porque ya me dio mucho miedo, ¿no? ¿Cómo manejamos el miedo y cómo se protegen ustedes? Sí. Y también cómo podría protegerse el público. Fíjate que nosotras, desde que comenzamos Morras, somos mucho de nuestros propios ritualitos, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestras casas siempre tenemos velitas, siempre tratamos de sahumar, cuarzos, ¿no? Yo que vengo de esta onda oaxaqueña, en mi casa y en mi familia siempre fue, si estás con mucho estrés, ansiedad, algo te espantó, traes un susto, ponte un poco de mezcalito en la nuca, un poco de mezcalito en la frente, un traguito y duermes, mira, pero súper a gusto. Un huevito que te lo pasas y ya, ¿no? O te das una rameadita y así. Entonces, como que poco a poco las dos hemos ido como que reforzando esos rituales de limpia con base en también conexiones que hemos hecho a raíz de Morras. Por ejemplo, tenemos una amiga que es una brujilla de Mérida que se llama Isabel Pino Flores, que ella luego nos da consejos, ¿no? Ahora que te decíamos detrás de cámaras que la Maldo pasó una situación sobrenatural en su casa, Isabel fue quien le dio mucha guía de cómo salir de eso, ¿no? Y algo que también hacemos cada programa es que cerramos el círculo, que es como una forma de decir nosotras al final de cada podcast, decir, ok, hablamos de esto, despedimos a estas energías como para ya continuar con nuestra vida cotidiana, irnos a dormir y todo eso, ¿no? Entonces, no te podría decir que nunca nos ha pasado nada, porque incluso venimos de Morelia de dar show y te contábamos que nos terrorearon una noche y que ninguna de las tres pudo dormir, así de que
todas percibimos una presencia femenina en el hospedaje en el que estábamos y sentimos que algo se nos pegó en el show, o sea, como que sí jalamos una energía. Al otro día todas estábamos sacadas de onda y pues ahí nos tienes de que hablando de eso, pidiendo tips, de que qué hacemos, cómo nos limpiamos. Entonces es un continuo aprendizaje, te diría yo, pero sí tratamos de limpiarnos, ¿no? De decir, ok, esta hierbita, ahora nos dijo una amiga, oigan, cómprense poleo para que pues les haga esta limpia, no sé qué, no sé cuál. Entonces, pues esas han sido nuestras herramientas como para alejarnos un poco de las energías que se convergen en cada reunión, porque sí, luego está denso, hasta nos duele la cabeza al final de los programas porque está pesadísimo. Sí, siempre hablar de ciertos temas, de ciertos personajes o de ciertas experiencias, porque al final de cuentas muchas historias estaban mencionando que les llegan, no sé, vía correo electrónico, sí. cómo captan esa inquietud de la gente que les platica sus propias experiencias paranormales y que ustedes las cuentan, ¿no? Entonces, al mencionar ciertas cosas, al recordar, lo invocas, sí, ¿no? ¿no? Entonces, lo llamas. Entonces hay que cuidarse. Sí, ¿no? un mezcalito, mira, para siempre. Diario. Sí. Oye, y fíjate que también otra cosa que hemos hecho y que nos gusta mucho es invitar a gente de distintos entornos, por ejemplo, escritoras, escritores, artistas de distintos, multifacéticos, ¿no? Ha estado Lila Downs con nosotros, con nosotras contándonos sus experiencias sobrenaturales, Evelyn Acosta, que es una versadora oaxaqueña, que también ella nos abre un show en octubre pasado. Entonces, cineastas, ¿no? Ave Barrera, un montón de escritoras de bandita, periodistas han estado con nosotros, o sea, la Claudia Solera, que es una periodista de nota dura, ruda en México, una cabronzaza, llegó a contarnos historias sobrenaturales y ella decía, bueno, es la primera vez que yo me abro contando esto porque pues en mi entorno nadie habla de eso, o sea, esto no es parte de mi vida cotidiana, pero lo he vivido también. Ha sido muy hermoso también poder conectar con tanta gente profesionista, exitosa en muchos ámbitos, que tiene algo también sobrenatural que contarte. Y que no tiene dónde contar. Y que no tiene dónde. Así pero es. Nosotras somos sus amigos. Ajá, sí. Y bueno, también en Oaxaca hay muchos lugares sagrados, ¿no? Que pueden ser desde cerros, pueden ser templos tanto católicos como prehispánicos, casas antiguas, objetos, piedras, o sea, tantas cosas que hay en Oaxaca, ¿no? Sí. Que se hablan dentro también de la tradición oral y que son lugares a los que hay que ir a veces, pero hay que ir con responsabilidad y respeto, ¿no? Donde incluso hoy en día hacen sacrificios todavía de animales, ¿no? Hacen peticiones, ¿no? Sí. Que van más allá de pedir el agua en el temporal de lluvias o el pedir permiso para construir una casa o construir un camino, ¿no? Entonces, son tantas cosas que a veces desconocemos y que a veces para entrar a un lugar sagrado de ese tipo, pues sí hay que pedir permiso y hay que ofrendar algo, ¿no? Entonces, aquí en Oaxaca sí está como muy presente todo eso, toda esa dinámica de creencias y bueno, ¿qué tanto ha impactado Oaxaca al programa a través de ti, Yanis? Pues mira, yo te diría que desde un principio para mí fue súper importante poder contar las historias del pueblo de mi familia, ¿no? Como que para mí era bien importante que esas historias se dieran a conocer y fue hermosísimo y ha sido hermosísimo cuando escuchamos que tantas historias vienen de Oaxaca. Gente de Tlaxiaco que nos sigue, una chica de Tlaxiaco fue a nuestro show, viajó desde Tlaxiaco, nos llevó semitas, nos llevó así un montón de pan bien rico de Tlaxiaco, ¿no? Para que comiéramos. Y es gente que yo digo, wow, qué chingo, gente de la costa, de Juchitán, ¿no? De un montón de pueblos de acá de Oaxaca que nos dicen, mi mamá me contó, mi abuela me contó, a mí me pasó. Entonces siento que y por eso tenemos esa frase de todo pasa en Oaxaca, ¿no? Siento que Oaxaca es un estado rico, riquísimo en experiencias e historias sobrenaturales, como que tenemos mucha conexión todavía con eso y para mí ha sido un regalo poder descubrir esas otras historias. Ahora Maldo y yo estamos trabajando en un libro de la mano de Random House, que esperamos vea la luz este año, bueno, esa es la idea, en donde decidimos hacer una cosa. El primer capítulo de Morras Malditas fue historias de norte y sur. Historias de Sonora, historias de Oaxaca.
Entonces dijimos, mundos, ¿no? El mundo del norte, de la cultura de Maldo y Oaxaca. Entonces nos fuimos a la Mixteca oaxaqueña, de donde es mi familia, a Santos Reyes Tepejillo, a preguntar historias a los abuelos y a las abuelas. Nos fuimos a Yosonicaje, nos fuimos a Santa Catarina Ixtepeji y tenemos un compendio de historias muy interesante. Y bueno, ahora Maldo te va a contar la parte de Sonora, porque creo que también para ti ha sido muy interesante. Sí. Sí, en Sonora pues hay mucha cultura también, si bien siento yo que está más separada. Acá siento que está en todos lados, ¿no? Y allá me parece que todavía hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, cuando íbamos hacia allá, que nos fuimos en carro desde la Ciudad de México, pues nos tocó ir viendo desde que la vegetación cambiaba, pues, ¿no? Claro. Y cuando justo entramos a Sonora, llegamos a Álamos, que es un pueblo mágico muy, muy popular. Conocimos ahí y después nos fuimos a Huatabampo y Moroncari, Yavaros, que esa área es área maya. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de pues platicar con un artesano que pues de hecho es pintor y pinta pues cosas de sus tradiciones y todo. El Mota. Gran artista, y de hecho estuvimos platicando ahí con él y nos contaba sus historias, de dónde vienen sus pinturas, de cómo lo sueña, o sea, su esposa nos hizo buñuelos, comimos ahí, o sea, en realidad hay mucha cultura también allá. Y de ahí después viajamos a Hermosillo y nos fuimos moviendo al pueblo de mi familia, que es Ures, Sonora. Entonces allá también hay otras historias muy densas. A mí me pareció muy interesante el hecho de que en Sonora hay muchas historias de tesoros enterrados. Uh-huh. Y de cómo la gente, a mí me llamó la atención, cómo la gente le tenía mucho miedo a los yaquis, cómo llegaban y cómo atacaban y todo esto, ¿no? O sea, hay mucha información que igual y gente lo puede saber o hay mucha que no. Entonces, esto de los tesoros escondidos, casi en todos lados nos contaron de un tesoro escondido, ¿no? En Ures específicamente tenemos una historia bien fuerte de un, pues, creemos que es como más bien un yaqui por cómo lo representan, ¿no? De un ser que se manifiesta y que tiene ciertas características y como o sea, como más bien a toda un área la ha vuelto como muy densa en ese sentido porque se aparece, porque como si habitara allí. O sea, en realidad está muy padre porque al final llegamos a un pueblo y hay alguien que te cuenta un pedacito de esa historia y te vas con la otra señora porque aparte todo el mundo te ofrece café y pan y te pones a platicar y te cuentan una versión que ellos tienen de la misma historia. Uh-huh. Vamos a la iglesia y la señora de la iglesia nos cuenta una misma versión de así, ¿no? Cada quien tiene su propia visión de lo que pasó en ese lugar. Uh-huh. Y luego de pronto fuimos con la familia que vivió el acontecimiento. Y incluso estando allí, mientras ellos nos contaban, nosotras sentíamos como que, ¿y ese aire tan frío de dónde viene? O sea, como que, porque en pleno Sonora. En pleno Sonora, en un momento de mucho calor, o sea, como que son cosas que vamos experimentando y vamos viviendo y al final, pues eso, todas esas historias, todas esas vivencias que tuvimos buscando las historias vienen en el libro. ¿Cuándo va a salir el libro? Esperamos que salga para octubre de este año y otra cosa que nos pareció muy interesante es que cuando fuimos a estas regiones de la Mixteca, muchas personas nos contaron sus historias en mixteco. Ajá. En mixteco de Tepejillo y la variante de Yosonicaje, y fue muy interesante porque mi papá Poncho, que fue nuestro traductor para el mixteco de Tepejillo, nos acompañó a la otra parte de la mixteca y cuando escuchó el otro mixteco decía, wow, o sea, hay cosas que tenemos en común y ahí estaba platicando con los otros abuelos que nos contaron historias. Entonces tenemos esas grabaciones porque hicimos video y todo como para tener nosotras también ese registro de abuelos, abuelas contándonos lo sobrenatural. Y a diferencia del norte, en el sur, en esta parte, hay muchas historias ligadas con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Con la neblina, con las montañas, con el monte, ¿no? Entonces como que es muy interesante ver ambos lados, ¿no? Y poder reunirlos en un libro que pues estamos haciendo con mucho amor y que creo que es como parte de estos 4 años de trabajo de Maldo y míos, ¿no? En este proyecto que amamos tanto, pues, ¿no? Y que se ha vuelto pues nuestra forma de vida, pues, ¿no? Para nosotros Morras Malditas es la onda. Entonces nos dedicamos a ello 24/7. ¿Dónde podemos encontrar
encontrar a Morras Malditas? ¿En qué plataformas las podemos ver y escuchar? Si nos quieren dar los datos, por favor. Estamos en todos lados como Morras Malditas. YouTube, todas las redes sociales, Spotify, Amazon. O sea, estamos en todos los lugares como Morras Malditas. Y también tenemos una página web que es www.morrasmalditas.com y ahí también pues subimos los eventos donde vamos a estar, los lugares donde vamos a estar. Tenemos también un área de venta porque vendemos playeras, gorras, gorritos, varias cosas. Próximamente cobija protectora. Próximamente cobija de tigre, claro que sí. Y pues bueno, al final también justo es eso, ¿no? Morras, sentimos que es más bien también como un estilo de vida, porque somos personas que todo el tiempo estamos preguntándole a los demás si tiene una historia. Te subes al taxi y le preguntas, ¿no? O a alguien, siempre en algún punto sale esta historia y pues eso es lo que nos gusta. Entonces es como nuestro estilo, nuestra forma de vivir. Entonces siempre le decimos a la gente, ¿a quién uniste al malditismo? Entonces la gente luego llega y dice, ay, uní a mi mamá al malditismo. Y la mamá, sí, me indujeron, que no sé qué, y no sé cuál. Y hasta bromeamos de, ¿has escuchado hablar de la palabra de las morras malditas? Y ya pues la gente pues se une y se ríe. Es una secta. Es una secta. Es una secta de historias. Sí, así que si tú quieres ser parte de esta secta, mándanos tu historia a morrasmalditas@gmail.com. Y si quieres mandarnos un audio con tu relato o grabando a tu mamá, tu papá, tus abuelos, igual, 6 minutos máximo a morrasmalditas@gmail.com para que podamos ponerlo en audio. Queremos agradecerles que hayan estado con nosotros aquí en Santa Cultura. Siempre es importante hacer lazos y conocer lo que están haciendo otros profesionales de la comunicación. Y en este caso, pues Yanis, al ser de Oaxaca, pues también es importante conectar con esta parte de los paisanos, las paisanas que no sabemos qué andan haciendo y qué bueno que nos encontramos para platicar y sobre todo con Maldo también. Pues cuando nos conocimos y cuando empezamos a hacer el proyecto, pues hemos encontrado esas similitudes y a Maldo le encanta Oaxaca, Sí. O sea, ella va ahí donde vivió mi mamá muchos años feliz, tomándose su chocolate con su pan, así como árbol del monte feliz. Entonces sentimos que estamos conectadas de alguna forma. Si algo tienen estos dos territorios, Sí, ¿verdad? Sí, de punta a punta. Ajá, sí. Muchísimas gracias, Yanis, Maldo, por Gracias. estar aquí, que sea la primera de muchas ocasiones en las que nos podamos encontrar. Ahora nosotros te vamos a invitar para que nos Claro, cuentes esas historias. yo les voy a contar ¿Sí? muchas historias, sí. No, pues prepárense porque próximamente aquí va a estar nuestro futuro invitado sobrenatural. Ay. Muchísimas gracias y continuamos a través de Santa Cultura. Recuerden compartir esta entrevista y consumir pues todos los materiales informativos que subimos pues a cada momento a nuestras redes sociales. Yo soy José Luis Pérez Cruz y continuamos aquí en Santa Cultura, donde nuestra identidad también hace milagros.